y comienza a orar y a pedirle al Señor que Él derrame de su espíritu sobre este lugar, que la unción venga sobre cada uno de nosotros. Hay muchas necesidades que tienen que ser suplidas y Dios quiere hacerlo. Hace un momento se hablaba sobre el leproso. El leproso vino a Jesús y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. El poder de Dios está en este lugar, pero el poder se activa cuando hay gente de fe. Recibe aquel que está pidiendo, no aquel que está sin pedir. El que pide es aquel que recibe. Vamos, anhela, vamos. Comienza a desearlo y pide, pide, pide ser lleno. Pide una nueva impartición del Espíritu. Si necesitas sanidad, pide la sanidad esta noche. Si necesitas que algo sea transformado en tu vida, en tu casa, pídelo ahora. Pídelo ahora. Dios no te dará nada que no se lo pidas. Jesús lo dijo claramente: pedid primeramente, pedid y luego se os dará. Vamos, pide, 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 pide. Pide por tu familia, pide. Pide por tu amigo, pide por tu compañero de trabajo, pide por tu papá, por tu hermano, pide por alguien, pide por ese trabajo, ese negocio. Pide ahora. Pide ahora. Dios responde la oración. Y carabato robo sheta remanarababro y rakata ramando robo shebrata remanaramakai. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, Señor, en este día, en esta noche, yo te pido, Padre, que extiendas tu mano ahora, Señor, y suplas toda necesidad. Extiende tu mano, Dios mío, y rompe cadenas, maldiciones. Señor, trae sanidad sobre el enfermo, Padre, en el nombre de Jesús. Y llena con tu Espíritu Santo esta noche. Que sea una noche inolvidable, que sea una noche de bautismo, que sea una noche de poder, que sea una noche de gloria, Padre, en el nombre de Jesús, donde todo afligido es liberado, donde todo atormentado, Señor, es libre por tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, sana las heridas del corazón, libera todo problema mental, emocional, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que la unción pudra el yugo y quite toda carga esta noche. Rompe las maldiciones familiares en el nombre de Jesús. Toda cadena de maldición, toda cadena de enfermedad se rompa ahora en el nombre de Jesucristo. Ordeno a todo espíritu inmundo que suelte tu casa, que suelte tu familia. En el nombre de Jesús rompo toda brujería, todo hechizo, todo conjuro, todo lo que han hecho contra tu casa, contra tu matrimonio. En el nombre de Jesús lo rompo ahora, rompo ahora, rompo ahora. En el nombre de Jesucristo, ahora sé libre. El poder del Señor está para liberar ahora. Hay una unción que está liberando ahora. Veo una foto que está clavada está dañada con alfileres. Le clavaron alfileres, agujas. Y esos son los dolores que sientes en el pecho. Y el Señor te está liberando ahora. Te está liberando ahora en el nombre de Jesús. Veo trabajos con ropa, con telas, trabajos con muñecos que comienzan a romperse ahora, trabajos con velas. Hay mesas donde pusieron tu nombre y encendieron velas. En el nombre de Jesucristo se rompe ahora, se rompe ahora, se rompe ahora. En el nombre de Jesucristo, ahora saco tu nombre de los altares de la brujería. En el nombre de Jesús, sé libre ahora. Toda persona que ha estado teniendo pensamientos de muerte esta semana, que ha estado teniendo sueños con la muerte, sea libre ahora en el nombre de Jesús. Eso te atormentaba, venían esos pensamientos
y no querías hacerlo, pero los pensamientos venían queriendo penetrar, queriendo vencer tu voluntad para llevarte a la muerte, a la destrucción. Pero Dios te hace libre ahora. Sé libre ahora. Sé libre ahora. Sé libre ahora. Sé libre de todo lo que has consumido en los sueños. Todo pacto que se ha hecho en los sueños ignorantemente se rompa ahora en el nombre de Jesucristo. Sé libre ahora de la depresión, de la tristeza, en el nombre de Jesús, del desánimo. Ahora quito el peso de tu espalda en el nombre de Jesús. Ordeno a la angustia que suelte tu alma y que se seque toda raíz de amargura en el nombre de Jesús. Todo espíritu de confusión, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal ahora, sal fuera en el nombre de Jesús. Sé libre ahora por el poder de la palabra y la sangre de Jesucristo que está en este lugar. La sangre de Cristo tiene poder. Sé libre, sé libre, sé libre. Pero el Espíritu de Dios me ha estado hablando, voy a compartirles un poco. Me ha estado hablando acerca de la importancia de ser fieles. Dice la palabra que los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra. Ser fieles. Una persona fiel es una persona leal, es una persona confiable, es una persona que se le puede encomendar algo, que se le puede entregar algo, y cada vez mayor, porque si le encomendamos algo pequeño y es fiel en lo pequeño, Jesús dijo que aquel que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá. Por eso Dios nos prueba siempre en lo poco, nuestra fidelidad. Y esta tarde leía la historia de Sama. ¿Cuántos conocen a Sama? Uno de los valientes de David. Y la historia de Sama, vamos a leerla. Vamos a ir por ahí. La historia de Sama la encontramos Segunda de Samuel, capítulo 23. Dice así, versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos habían reunidos en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Mira el que está a su lado y dígale, era pequeño. Diga, era pequeño. Había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Diga conmigo, el pueblo había huido. Versículo 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. ¡Aleluya! Apláudale al Señor. Jehová dio una gran victoria. Esta es una de las palabras que Dios ha estado hablando a mi corazón sobre la importancia de ser fieles con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos entrega. Lo mismo en el ministerio. Hay muchas áreas en el ministerio, áreas que se ven como fuertes, áreas que se ven como pequeñas, como acomodar sillas, como limpiar baños, como atender la puerta, la entrada. Y Dios me hablaba sobre la importancia de ser fieles aún en esas áreas, porque muchas personas, todos hemos comenzado así. Yo hace algunos años atrás, aproximadamente 25 años, cuando recibí al Señor en mi corazón, cuando Él me libró, me salvó, yo estaba apasionado por servir a Dios. Apasionado, me congregaba los días martes, los días jueves y los días domingos, y viajaba desde acá hasta Guernica, cruce Numancia. Allá me congregaba en una iglesia donde algunas personas llegaban hasta en caballo, en el medio del campo. Yo me convertí, recibí al Señor aquí en la ciudad de Ezeiza por un evangelista que vino desde Guernica y predicó en un garage 2 o 3 reuniones nada más. Luego ese lugar se cerró, eso no avanzó, pero en esos 2 o 3 servicios que se hicieron, llegué yo y recibí una palabra profética, y el Señor me salvó aquel día. Y
Luego yo comencé a congregarme allá en Guernica, porque allá estaba la iglesia central. Y me acuerdo que era uno de los primeros en llegar. Era el primero en llegar. Era el primero en llegar. Y me iba atrás de la iglesia donde estaban los baños y buscaba siempre un balde ahí y comenzaba a limpiar los baños. Luego limpiaba la alfombra. La iglesia tenía una alfombra roja adelante y limpiaba la alfombra y me apasionaba hacer eso. Me apasionaba llegar temprano y poder hacer algo, acomodar los bancos, limpiar, ordenar. Y eso lo hice durante mucho tiempo. Siempre me apasionó servir. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy yo puedo servir en muchas tareas. Porque cuando Dios nos hace libre, lo primero que sucede en nosotros es el deseo de servir. Dice la palabra que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro de la fiebre que tenía, enseguida ella le servía. Diga gloria a Dios. Enseguida le servía. Y Dios siempre nos mira qué es lo que nosotros hacemos con lo pequeño, tanto en el servicio como también en las ofrendas y en los diezmos. Ser fiel es una característica que necesitamos tener para poder servir al Señor en el ministerio. Cuando hablamos acerca de las ofrendas y los diezmos, no es que estamos buscando tener dinero, sino que estamos buscando tener un pueblo que sea fiel a Dios, que ame a Dios, que crea en sus promesas. Amén. Diga gloria a Dios. En el tiempo que los filisteos venían, era el tiempo que se acercaba la cosecha. Por eso es que Sama se quedó en aquel terreno, se paró en medio y lo defendió. Defendió aquel lugar, aquel territorio que Dios le había entregado. Todos huyeron, todos escaparon, porque en momentos de presión, cuando hay ataques, muchos escapan y abandonan su lugar. Pero Sama no lo abandonó. Y Sama, estando solo, derrotó a todos los filisteos. Pero la realidad es que Sama no estaba solo. Sama estaba con el Señor, porque aquel que es fiel, Dios estará con él y le dará una gran victoria. Aleluya. Mantente fiel en el lugar donde Dios te ha llamado. Mantente fiel en lo poco, porque Dios te está mirando, Dios te está probando. Tienes que ser fiel en lo poco para que Dios te ponga sobre mucho. Aleluya. Dale gloria al Señor. Dale toda la gloria al Señor. Dile al que está a tu lado: no abandones lo que Dios te ha dado. Venga conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Estoy compartiendo algunas palabras, Este no es el mensaje, creo que no es el mensaje. Pero si usted lo recibe como el mensaje, diga: bueno, lo recibo como el mensaje. Pero estoy charlando un poco, permitiendo que Dios me pueda llevar por el mensaje de esta noche. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Dice: y yo me suscitaré o me proveeré un sacerdote fiel. ¿Un sacerdote qué? ¿Un sacerdote qué? ¿Qué es lo que dijo Dios que se iba a proveer? ¿Qué? Dígalo fuerte. Un sacerdote fiel. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes conforme a la palabra, pero no todos son fieles. Y Dios necesita que seamos fieles. Y luego dice: que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Diga gloria a Dios. Casa firme. Dios le va a edificar, Dios le va a construir casa firme a aquel que sea hallado fiel. Diga amén. Y andará delante de mí ungido todos los días. Aleluya. Andará ungido delante de mí todos los días. Esto también es importante en los pastores, en el equipo de liderazgo,
en todos que seamos hallados fieles. Hay una unción sobre mi vida, pero también hay una unción corporativa, que es la unción que Dios derrama sobre todo el cuerpo y todo el liderazgo. Por eso es importante que todos seamos fieles, estemos unidos y no abramos brechas al enemigo. Mantenerse fiel es algo que Dios nos pide, nos demanda. El apóstol Pablo también habló acerca de buscar hombres que sean idóneos, que sean fieles para la obra del ministerio. Es algo que nosotros debemos tener: fidelidad, lealtad. Diga conmigo: fiel, ser leal. Dile al que está a tu lado: no abandonar, defender lo que Dios me ha dado, aunque sea pequeño, pero eso pequeño me llevará a una gran victoria. Aleluya, gloria a Dios. Se acercaba la cosecha. En el terreno de lentejas se acercaba la cosecha y vinieron los filisteos. Hacía mucho le vienen los filisteos cuando les llega el sueldo. Y ahí donde tiene que ser hallado fiel, cuando tienes que separar el diezmo y poner a Dios primero. Porque cuando nosotros apartamos nuestros diezmos, estamos poniendo a Dios primero en todo. Y su palabra dice que Él derramará bendición hasta que sobre y abunde. Pero no traemos el diezmo para que Él nos dé. El diezmo se da por gratitud, por lo que Él ya nos ha dado. Y se da por revelación, no por obligación. Pero el requisito es que seamos fieles, que adoremos a Dios, que honremos a Dios. ¿Con qué? Con nuestros bienes. A Dios se le honra con nuestros bienes. Y hay cantidad de promesas. Aún la palabra también habla acerca de las ofrendas, que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si es abundante, abundante va a cosechar. Y si es escaso, escaso va a cosechar. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Aunque no quiera, diga gloria a Dios. Venga conmigo al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante. En Lucas capítulo 18, Jesús está enseñando con una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dile al que está a tu lado: orar siempre y no desmayar. Ahora, para nosotros orar siempre, como dice también el apóstol en la carta de Tesalonicenses, orad sin cesar. Para nosotros orar siempre, sin cesar, continuamente, necesitamos ser fieles. Fieles. La oración también es una posición, es un lugar en el cual nosotros nos paramos a orar, a perseverar y a creer. A veces se tarda la respuesta, pero el que es fiel se mantiene ahí orando y no abandona. Entonces dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Digan: no desmayar. Digan: no abandonar. 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya. Jesús está enseñando sobre algo que Él le llama una necesidad. Una necesidad sabemos que es, por ejemplo, comer. Una necesidad sabemos que es beber agua, beber líquido, porque si no hacemos eso nos morimos. Jesús está enseñando que si nosotros no oramos, también vamos a morir. La oración nos mantiene en continua relación con Dios. Cuando nosotros oramos, estamos teniendo fe. Cuando nosotros dejamos la oración, hemos perdido la fe. La gente abandona la oración porque pierde la fe. ¿Por qué pierde la fe? Porque se encuentra con la resistencia. En el versículo 4, esta viuda venía todos los días insistentemente, pero se encuentra que había una resistencia. El juez no le quiso hacer justicia por algún tiempo. La parábola está comparando a un juez injusto con un Dios bondadoso, con un Dios bueno, con un Dios que responde la oración y con un Dios que hace justicia. Cuando nosotros vamos a Dios, no es que Él no nos quiera hacer justicia, pero muchas veces Él nos pone la prueba de fuego de la fe y nos mantiene pidiendo y también esperando que las cosas se hagan a su tiempo, y en ese tiempo también nuestro carácter es moldeado y desarrollamos paciencia y desarrollamos humildad y desarrollamos perseverancia en la oración. Por eso es que conecta la oración con la fe. A lo último Jesús dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque aquel que deja de orar es aquel que ya ha perdido la fe. Tienes que ser fiel en la oración. Tienes que mantenerte ahí en la posición y seguir pidiendo. Jesús dijo: pedid y se os dará. Pero no dejes de pedir. No es que Dios no te ha escuchado, es que Dios se mueve en sus tiempos y no en los nuestros. Debemos permanecer ahí en la posición de oración hasta que llegue el milagro, hasta que llegue la sanidad, hasta que llegue la liberación. Porque aquel que persevera en la oración es aquel que sabe que en cualquier momento Dios lo hará. La respuesta llegará. Sigo orando por ese avivamiento, porque ese avivamiento vendrá. Sigo orando por esa restauración, porque esa restauración sucederá. Sigo orando por ese milagro, porque Dios va a hacer ese milagro. Aleluya. No abandones tu oración. No abandones, no dejes de creer en lo que has creído. Si le vas a aplaudir, hazlo con fuerza. Aleluya. Para Jesús, la oración sin cesar es la prueba de fuego de la fe. Mucha gente llega a nuestras reuniones y recibe una palabra y la cree, pero al tiempo los resultados son diferentes. Aún las cosas quizás se complican más y dejan de creer y abandonan la oración. Y lo peor, ya dejan de congregar porque el milagro no sucedió y creyó que le engañaron y perdió la bendición de recibir la respuesta de Dios. Dios también nos prueba y la fe también tiene que ser probada. Tienes que tener la certeza, la seguridad y la convicción que Dios responderá. Por eso dice la palabra: clama a mí y yo te responderé. Aleluya.
clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Hazle un aplauso fuerte, vamos. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dile al que está a tu lado: me seréis testigos. Díganme: seréis testigos. Dios quiere que seas un testigo, que puedas testificar. Un testigo es aquel que tuvo una experiencia, es aquel que observó algo, es aquel que vio algo y puede contarlo, puede testificarlo. Cuando vemos los evangelios y hablamos de los evangelios, en la gran mayoría son testimonios. La mujer del flujo de sangre fue el testimonio de una mujer sanada. El ciego que recibe la vista fue el testimonio de un hombre que era ciego pero que ahora estaba viendo. Eso fue lo que él dijo, ¿no? Yo lo único que sé es que antes era ciego pero ahora veo. Eso es poderoso, diga gloria a Dios. Porque pueden hablarte de muchas religiones, pero nadie puede ir contra tu testimonio, contra la experiencia. Por eso en Apocalipsis dice que con el testimonio vencieron. Dale un aplauso grande al Señor, vamos. Aleluya. Tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando recibimos poder, podemos testificar de que Dios nos transformó, de que Dios nos sanó, de que Dios nos proveyó. Aquel que tiene poder testifica lo que Dios ha hecho en su vida. Aquel que no tiene poder no testifica y se lo acredita a otra cosa. Aquel que su negocio prospera y tiene poder de Dios, va a decir: Dios me ha dado el poder para hacer la riqueza. Diga gloria a Dios. Aquel que no está bajo el poder del Espíritu Santo va a creer que todo fue por sus fuerzas. Ignora totalmente a Dios. No testifica de Dios. ¿Se da cuenta? Hay gente que puede prosperar de la misma manera, pero la diferencia es: el que prospera con Dios le va a dar la gloria a Dios y va a testificar, aleluya, de que Dios lo ha hecho. Amén. Dios lo ha hecho. Esta noche de Santa Cena vamos a hacer memoria de Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro testimonio es una profecía. Cuando nosotros estamos testificando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos declarando de que Dios está dispuesto para volver a hacerlo. Los testimonios que vemos en la Biblia, las historias en las cuales vemos a Dios liberar a su pueblo, vemos a Dios sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, son historias que son realmente profecías de lo que Dios está queriendo volver a hacer entre nosotros. Aleluya. El Jesucristo que sanó ayer, sana hoy, sanará mañana. Liberó ayer, libera hoy, libera mañana. Hizo milagros ayer, hace milagros hoy, hace milagros mañana. Vamos, alguien tiene que alegrarse. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios está queriendo moverse con poder. Lo hablamos hace unos domingos también. Pero es importante que se haya la fe. Que cuando la presencia de Dios esté en este lugar, cuando la palabra se esté hablando, haya fe en los corazones. Que puedas creer que Él puede hacerlo. Él quiere hacerlo. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere hacer maravillas entre nosotros. Pero Dios lo hace solamente con gente de fe, con gente que persevera en la oración, con gente que le cree, aleluya, con gente que no abandona su posición, con los que oran sin cesar. Ellos son los que verán a Dios hacer justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El clamor del ciego Bartimeo detuvo a Jesús. Jesús mandó a llamar al ciego porque Jesús escuchó una oración de fe. Jesús escuchó una oración de fe. Cuando Jesús escucha una oración de fe, te llamará para que recibas el milagro. Te llamará para que recibas la sanidad.
te llamará para bendecirte. La oración tiene que ser nacida de la fe. Por eso Jesús enseñó que cuando pedimos debemos hacerlo creyendo en nuestro corazón. Pedir con fe, pedir creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Y Jesús dijo: y os vendrá. No puede haber duda en nuestro corazón. Debemos pedir creyendo que lo vamos a recibir, y eso vendrá. Póngase de pie. Aleluya.